Ana Lucía Alencar observaba el vasto jardín de su mansión con la mirada perdida en recuerdos distantes. Desde la muerte de Carlos, 18 años atrás, se había apartado del mundo, viviendo en reclusión en esa inmensa propiedad. Cada día, sus memorias se volvían más sombrías, y los colores del mundo exterior parecían desvanecerse ante sus ojos. Esa mañana, mientras tomaba su té en la terraza, algo rompió la monotonía de su aislamiento. Un nuevo jardinero, Mateo, trabajaba meticulosamente en los rosales. Al levantar la mirada hacia él, Ana Lucía sintió que su corazón se detenía por un instante. El joven tenía un parecido asombroso con Carlos, su prometido fallecido. El mismo cabello oscuro, los ojos profundos y la postura firme que nunca pudo olvidar. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue el reloj que él llevaba en la muñeca, idéntico al que Carlos usaba el día que desapareció. Ana Lucía quedó paralizada, sin poder apartar los ojos del joven que trabajaba entre las flores. Cada movimiento de Mateo parecía despertar una oleada de emociones que creía haber enterrado para siempre. Apenas podía creer lo que veía. ¿Sería solo una coincidencia cruel? ¿O habría algo más profundo y terrible detrás de esa semejanza? La respiración de Ana Lucía se volvió pesada, y sintió que el pánico crecía en su pecho. Sus dedos temblorosos apretaron la taza con tanta fuerza que casi la dejó caer. Mateo, ajeno al torbellino de emociones que su presencia estaba causando, continuaba podando las rosas, concentrado en su trabajo. Cuando finalmente logró apartar la mirada, Ana Lucía fue tomada por una necesidad desesperada de entender lo que estaba pasando. Decidió que necesitaba averiguar más sobre ese joven. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Cómo tenía el reloj que había desaparecido con Carlos? La mente de Ana Lucía giraba en confusión y miedo, pero también en una curiosidad abrumadora. No podía dejar pasar esa oportunidad, el pasado estaba regresando a su vida de alguna manera, y debía enfrentarlo. Con un esfuerzo tremendo, Ana Lucía se levantó, decidida a confrontar a Mateo. Bajó los escalones de la terraza y caminó hacia el jardín. A cada paso, el mundo parecía girar más despacio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Mateo levantó la mirada y encontró sus ojos. Ana Lucía sintió un pinchazo en el corazón, como si estuviera frente a un fantasma. «Disculpe, joven». Su voz salió temblorosa, casi inaudible. ¿Puedo preguntar dónde consiguió ese reloj?» Mateo, sorprendido por la pregunta, miró el reloj en su muñeca y luego volvió a mirar a Ana Lucía. Sus ojos revelaron una mezcla de confusión e incomodidad. «¿Este reloj?» «Era de mi padre, señora. Él me lo dejó como recuerdo». Las palabras de Mateo resonaron en la mente de Ana Lucía como un eco distante y perturbador. El aire a su alrededor parecía enrarecerse y sintió que estaba a punto de desmayarse. ¿Su padre? ¿Quién era su padre? Mateo dudó, pero respondió, su nombre era Carlos. Carlos Alencar. Las palabras golpearon a Ana Lucía como un golpe mortal. Sintió que sus piernas flaqueaban y, antes de poder reaccionar, todo a su alrededor se oscureció. Ana Lucía despertó en su cuarto, aún confusa y desorientada. La escena en el jardín parecía una pesadilla lejana, pero el reloj de Mateo, sus palabras, todo volvía a su mente en un torbellino de emociones. Al abrir los ojos, vio a Clara, su fiel ama de llaves, al lado de la cama, sosteniendo su mano con una expresión preocupada. «Señora Ana, ¿está bien?» «¿Qué pasó?», preguntó Clara, con la voz cargada de preocupación. Ana Lucía parpadeó varias veces, tratando de organizar sus pensamientos. «Mateo, el jardinero. Dijo que es hijo de Carlos», susurró, aún sin creer en sus propias palabras. Clara abrió los ojos con sorpresa. «¿Hijo de Carlos? Pero eso no puede ser verdad, ¿verdad?» Ana Lucía sacudió la cabeza, luchando por controlar su respiración. «No lo sé, Clara, pero tiene el mismo reloj. Ese reloj que Carlos usaba el día que
el día que desapareció. Su voz falló, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Clara apretó suavemente la mano de Ana Lucía, tratando de reconfortarla. Señora, tal vez sea solo una coincidencia. Necesitamos saber más sobre este joven, sobre su historia. Ana Lucía se levantó con esfuerzo, decidida. Sí, Clara. Necesito saber la verdad. ¿Quién es este Mateo? ¿Y qué pasó realmente con Carlos? Mientras tanto, en el jardín, Mateo continuaba su trabajo, pero el encuentro con Ana Lucía lo había dejado inquieto. No podía entender su reacción al ver el reloj. Algo en la forma en que lo miró, como si hubiera visto un fantasma, lo dejó perturbado. Nunca había pensado mucho en el reloj que heredó de su padre, pero ahora, una duda incómoda comenzó a surgir en su mente. Después de terminar su trabajo, Mateo decidió que necesitaba entender lo que estaba pasando. Se acercó a Clara, que estaba en el pasillo, aparentemente esperando órdenes de Ana Lucía. Doña Clara, yo necesito hablar con la señora Ana. Algo pasó hoy, y necesito entender qué está sucediendo. Clara, aún preocupada por el estado de Ana Lucía, dudó, pero vio la sinceridad en los ojos de Mateo. Ven, Mateo. Te llevaré hasta ella. Pero, por favor, sé cuidadoso. Ella no está bien. Mateo asintió, sintiendo un peso en el pecho mientras seguía a Clara hasta la habitación de Ana Lucía. Al llegar, se quedó en la puerta, observando a la mujer que aún estaba sentada en la cama, visiblemente afectada. Señora Ana, comenzó él, dudando. Lo siento si hice algo mal. Pero necesito saber por qué el reloj que mi padre me dejó la perturbó tanto. Ana Lucía levantó los ojos, aún llenos de lágrimas, hacia Mateo. Tu padre. Carlos Alencar, ¿dónde está ahora? Mateo, sintiendo la tensión en el aire, respondió con una voz grave. Mi padre, él murió, señora. Al menos, eso fue lo que me dijeron. El silencio que siguió fue abrumador. Ana Lucía sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Murió? ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mateo dio un paso adelante, su rostro expresando la misma confusión que Ana Lucía sentía. Nunca me contó mucho sobre su pasado. Solo que había sobrevivido a un accidente cuando yo era muy pequeño y que, desde entonces, vivíamos en una isla, alejados de todo. Mi madre, Carmen, siempre fue quien me cuidó. Solo después de que mi padre falleció, ella me entregó este reloj y dijo que era el único recuerdo que él quería que yo tuviera. Ana Lucía sintió una ola de vértigo nuevamente. Si Mateo era realmente hijo de Carlos, entonces todo lo que ella creía sobre su vida, sobre la muerte de Carlos, era una mentira. Mateo, necesito saber más. Necesito saber toda la verdad sobre tu padre. Mateo, percibiendo la gravedad de la situación, sintió que la historia que su madre le había contado estaba lejos de estar completa. Yo también necesito entender, señora. Si hay algo que usted sepa sobre mi padre, por favor, cuéntemelo. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero sería dolorosa para ambos. Mientras Mateo y Ana Lucía enfrentaban sus propias dudas y miedos, una nueva realidad comenzaba a surgir, desenterrando secretos que debían haber permanecido enterrados. Ana Lucía se sentía como si estuviera al borde de un abismo, cada palabra de Mateo cavando más profundo en su alma. No podía apartar la sensación de que, de alguna manera, el destino había colocado a ese joven en su vida para desenterrar un pasado que había intentado olvidar durante tantos años. Mateo, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre tu padre. Cada detalle, por insignificante que parezca, dijo Ana Lucía, con la voz cargada de urgencia. Mateo asintió, tratando de organizar sus propios recuerdos. Mi madre, Carmen, siempre fue muy reservada sobre el pasado. Decía que mi padre era un hombre bueno, pero que cargaba con mucho dolor. Vivían en una isla aislada cuando yo nací, un lugar lejos de cualquier civilización.
Rara vez hablaba sobre lo que había sucedido antes de que llegáramos allí. Ana Lucía lo interrumpió, la curiosidad y el miedo mezclándose en su voz. Pero, ¿cómo llegaron a esa isla? ¿Mencionó algún accidente? Mateo asintió lentamente. Sí, dijo que hubo un accidente de avión. Un desastre terrible que cambió su vida para siempre. Él y mi madre sobrevivieron y terminaron en esa isla. Pero nunca mencionó nada sobre haber dejado a alguien atrás, nunca habló de usted. Las palabras de Mateo fueron como puñaladas en el corazón de Ana Lucía. Se acordó de la última vez que vio a Carlos, cuando se fue en un viaje de negocios y nunca volvió. Le dijeron que había muerto en un accidente de avión y vivió todos esos años con ese dolor, creyendo que él estaba perdido para siempre. Pero ahora, frente a Mateo, una nueva realidad se dibujaba, mucho más cruel y compleja. Yo siempre creí que Carlos había muerto en ese accidente. Eso fue lo que me dijeron, susurró Ana Lucía, las lágrimas llenando sus ojos nuevamente. Si él sobrevivió, ¿por qué nunca volvió a mí? Mateo sintió el dolor en la voz de Ana Lucía y se dio cuenta de que, para ella, esa revelación era devastadora. No lo sé, señora. Tal vez perdió la memoria, o tal vez hubo algo que le impidió regresar. Pero necesito descubrir la verdad, al igual que usted. Ana Lucía miró fijamente a Mateo, la semejanza con Carlos era casi imposible de ignorar. Mateo, ¿sabías que este reloj era el único regalo que le di a Carlos? Él lo usaba siempre, y ahora, está contigo. Mateo miró el reloj en su muñeca, sintiendo un peso que nunca había percibido antes. Mi madre dijo que era algo que él valoraba mucho, pero nunca entendí por qué. Ahora, creo que todo tiene sentido. Ana Lucía respiró hondo, tratando de encontrar un camino en medio del caos en el que su mente estaba sumida. Mateo, necesitamos descubrir qué pasó realmente con Carlos. Si él sigue vivo, o si hubo algo que le impidió volver a mí. ¿Y por qué tu madre, Carmen, nunca te contó la verdad sobre su pasado? Mateo, sintiendo la gravedad de la situación, asintió con firmeza. Sí, señora. Yo también necesito entender por qué mi madre ocultó todo esto de mí. Pero, ¿por dónde empezamos? Ana Lucía miró por la ventana, el jardín que antes era un lugar de paz ahora parecía lleno de sombras. Empezamos con tu madre, Mateo. Necesitamos hablar con ella y descubrir lo que sabe. Mateo se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Mi madre está enferma, señora. No sé cuánto tiempo más tiene. Pero volveré con ella e intentaré obtener las respuestas que necesitamos. Ana Lucía sintió, su mente ya trabajando en cómo podría ayudar. Voy contigo, Mateo. No puedo quedarme aquí sin saber la verdad. Necesitamos enfrentar esto juntos. Y así, con la decisión tomada, Ana Lucía y Mateo se prepararon para el viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad estaba oculta, enterrada en las memorias de Carmen, pero estaba a punto de ser revelada, trayendo a la luz secretos que ambos jamás podrían haber imaginado. Ana Lucía y Mateo no perdieron tiempo. A la mañana siguiente, ya estaban en camino a la pequeña isla donde vivía Carmen, la madre de Mateo. Durante el viaje, el silencio entre ellos era pesado, lleno de preguntas no dichas y temores sobre lo que encontrarían. Ana Lucía, aunque acostumbrada al lujo y la comodidad, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Estaba a punto de enfrentar un pasado que creía enterrado. La isla, donde Mateo pasó su infancia, era aislada y remota, rodeada por un mar de aguas profundas y misteriosas. A medida que el barco se acercaba a la costa, el paisaje se reveló lleno de vegetación densa y salvaje, lo que reforzaba la sensación de aislamiento que Carmen y Carlos habían experimentado durante tantos años. Mateo condujo a Ana Lucía por un camino estrecho que llevaba a la cabaña donde él y su madre habían vivido desde que tenía memoria. Al llegar, la visión de la casa sencilla y rústica contrastó fuertemente con el entorno lujoso al que Ana Lucía estaba acostumbrada.
Para Mateo, sin embargo, ese lugar siempre fue su hogar, un refugio silencioso donde creció bajo el cuidado de su madre. Al entrar en la cabaña, fueron recibidos por Carmen, que estaba sentada en una silla cerca de la chimenea, envuelta en mantas. Su rostro estaba pálido y cansado, los ojos opacos mostraban los signos de una lucha constante contra la enfermedad que la consumía. Carmen, comenzó Ana Lucía, dudando. Soy Ana Lucía Alencar. Necesito hablar contigo sobre Carlos y sobre Mateo. Los ojos de Carmen se entrecerraron, la sorpresa y la desconfianza visibles en su rostro. Carlos, como tú. Su voz era débil, pero cargada de una intensidad que hizo que Ana Lucía retrocediera por un momento. Mateo se acercó, arrodillándose al lado de su madre. Mamá, ella conoce a papá. Hay mucho que no sabemos, y necesitamos entender lo que sucedió. Carmen miró a su hijo, sus ojos se suavizaron un poco. Mateo, siempre supe que algún día querrías respuestas. Pero la verdad es dolorosa, hijo mío. Tosió levemente, tratando de recuperar el aliento antes de continuar. ¿Qué quieres saber, Ana Lucía? Ana Lucía respiró hondo, tratando de mantener la calma. Siempre creí que Carlos había muerto en el accidente de avión. Pero sobrevivió. Ustedes vivieron aquí, criaron a Mateo, ¿por qué nunca volvió a mí? ¿Por qué nunca supe de la existencia de mi hijo? Carmen cerró los ojos, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para enfrentar. Carlos perdió la memoria en el accidente. Cuando lo encontré, no recordaba nada de la vida que tenía antes. Lo ayudé a sobrevivir, y con el tiempo, empezó a verme como su familia. Nunca tuve el valor de decirle la verdad, por miedo a perderlo todo. Ana Lucía sintió un nudo en el pecho. Pero tú sabías, Carmen. Sabías que tenía a alguien, y aún así, elegiste ocultarlo de él. Carmen abrió los ojos, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Sí, lo sabía. Pero estaba tan asustada. Carlos era todo para mí. Cuando Mateo nació, se convirtió en el centro de nuestro mundo. Y luego, cuando Carlos comenzó a tener destellos de memoria, hablando de una mujer, de ti, me entró pánico. Sabía que si recuperaba sus recuerdos, se iría. Lo impediría que volviera a ti, Ana Lucía. Mateo permaneció en silencio, sorprendido por las revelaciones de su madre. Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto? Carmen miró a su hijo con tristeza. No quería que llevaras ese peso, Mateo. Eras feliz aquí. Pero ahora que la verdad está frente a nosotros, no puedo seguir ocultándola. Ana Lucía sintió una mezcla de ira y compasión por Carmen. Había destruido sus posibilidades de felicidad con Carlos, pero también había criado a Mateo, dándole una vida simple pero llena de amor. Carmen, necesito saber. ¿Carlos aún está vivo? El silencio que siguió fue casi insoportable. Carmen finalmente susurró, no lo sé. Un día, salió a buscar respuestas. Dijo que necesitaba entender los destellos de memoria que estaba teniendo. Pero nunca volvió. Temí lo peor, pero no tuve fuerzas para ir tras él. Ana Lucía sintió una ola de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Si Carlos estaba vivo, ¿dónde estaba? ¿Y por qué nunca volvió? Mateo, al lado de su madre, sintió el peso de todo lo que había sido revelado y se dio cuenta de que la vida que conocía hasta entonces era una sombra de lo que realmente sucedió. Necesitamos encontrarlo, dijo Ana Lucía, decidida. No podemos dejar esto así. Carmen, ¿puedes ayudarnos a encontrarlo? Carmen, exhausta, asintió. Haré lo que pueda. Pero, Ana Lucía, debes saber que la verdad puede ser aún más dolorosa de lo que imaginas. Ana Lucía y Mateo estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa para descubrir lo que había sucedido con Carlos. Y así, una nueva jornada comenzaba, llena de incertidumbres y peligros, pero también de esperanza. A partir de la información que Carmen había revelado,
Ana Lucía y Mateo trazaron un plan para encontrar a Carlos. La primera pista vino de un diario que Carmen guardaba en secreto, donde Carlos, en los últimos meses antes de desaparecer, había anotado los destellos de memoria que comenzaba a recuperar. Estas anotaciones, aunque fragmentadas, ofrecían pistas valiosas sobre dónde podría haber ido en busca de respuestas. El diario mencionaba vagamente un lugar en la costa, una pequeña ciudad costera donde Carlos creía que podría encontrar a alguien que lo ayudara a entender su pasado. Decididos a seguir esta pista, Ana Lucía y Mateo se prepararon para dejar la isla. Carmen, aunque debilitada, insistió en darles el diario y toda la información que podía recordar. «Deben encontrarlo», dijo ella, con la voz temblorosa. «Carlos merece saber toda la verdad». Mateo, aunque dolido por las revelaciones de su madre, comprendía el peso de la culpa que ella cargaba. «Mamá, vamos a encontrarlo. Y cuando volvamos, todo será diferente». Ana Lucía, observando el intercambio entre madre e hijo, sintió una punzada de dolor y comprensión. Carmen había tomado decisiones equivocadas, pero detrás de todo estaba el amor que sentía por Carlos y Mateo. «Carmen, encontraremos a Carlos, y cuando lo hagamos, tal vez todos podamos comenzar a sanar estas heridas». El viaje hacia la ciudad costera fue largo y silencioso. Ana Lucía y Mateo estaban inmersos en sus pensamientos, cada uno tratando de prepararse para lo que podrían encontrar. Cuando llegaron, la ciudad parecía un lugar sacado de un libro, con su encanto antiguo y la tranquilidad que parecía abrazar cada esquina. Comenzaron a preguntar en los establecimientos locales, en las plazas, pero nadie parecía conocer o recordar a un hombre llamado Carlos Alencar. La sensación de frustración comenzó a crecer en ambos, pero Ana Lucía, decidida, no quería rendirse. Fue entonces cuando, al pasar por una pequeña librería en el centro de la ciudad, algo llamó la atención de Ana Lucía. En el escaparate, un libro estaba en exhibición, Memorias de un hombre perdido. El título la hizo detenerse instantáneamente. Algo en ese libro la atraía, una conexión inexplicable que no podía ignorar. Entró en la librería, seguida por Mateo, y tomó el libro. Al hojear las páginas, una foto del autor llamó su atención. El choque fue inmediato. Era Carlos, más viejo, con la mirada cansada, pero aún así, el mismo hombre que amó tanto. «Mateo, mira esto. Es él. Está vivo y escribió este libro». Mateo tomó el libro de sus manos, igualmente atónito. «Entonces, ¿recuerda? ¿O al menos parte de quién era?» Ana Lucía sintió una oleada de emociones apoderarse de ella. «Parece que sí. Pero necesitamos saber más». El dependiente de la librería, un joven simpático, notó el interés de ellos en el libro y se acercó. «Veo que están interesados en el trabajo de nuestro autor local. Es un hombre misterioso, ¿saben? Escribió este libro sobre sus memorias perdidas y lo que logró reconstruir de ellas. Mucha gente aquí en la ciudad habla de él, pero nadie sabe dónde vive exactamente». Ana Lucía se volvió hacia el dependiente, desesperada por más información. «¿Sabe dónde podemos encontrarlo? Por favor, es muy importante». El joven dudó por un momento, pero luego, viendo la urgencia en sus ojos, respondió: «Bueno, es un hombre reservado, pero he oído decir que a veces visita una pequeña casa en el campo, en las afueras de la ciudad. Tal vez lo encuentren allí». Siguiendo las instrucciones del dependiente, Ana Lucía y Mateo se dirigieron al campo, donde el paisaje se volvía aún más sereno y aislado. Los caminos de tierra los llevaron a una pequeña casa de campo, rodeada de árboles y con una vista deslumbrante de las colinas circundantes. Cuando llegaron, vieron la casa a lo lejos. La puerta estaba entreabierta y el silencio era profundo. El corazón de Ana Lucía latía tan rápido que sentía que podría detenerse en cualquier momento. «¿Estará allí?», preguntó, más para sí misma que para Mateo. Mateo le tomó la mano, tratando de darle fuerzas. «Vamos a descubrirlo.
Con pasos vacilantes, se acercaron a la casa. Cuando llegaron a la puerta, Ana Lucía sintió que las lágrimas caían por su rostro. Respiró hondo y, con una mezcla de miedo y esperanza, empujó la puerta, entrando en la casa donde, finalmente, podría reencontrarse con el hombre que nunca dejó de amar. Al empujar la puerta y entrar en la pequeña casa de campo, Ana Lucía fue invadida por una mezcla de emociones que apenas podía contener. Cada paso parecía resonar en el silencio que envolvía el lugar. Mateo la seguía de cerca, sintiendo la misma tensión que flotaba en el aire. El interior de la casa era sencillo, con muebles de madera antigua y pocos objetos personales, pero todo estaba meticulosamente organizado. Las ventanas abiertas permitían que la luz suave del atardecer iluminara el ambiente, creando una atmósfera tranquila, casi acogedora. Ana Lucía se detuvo en el centro de la sala, su mirada recorriendo cada detalle, cada sombra, hasta que escuchó un leve sonido proveniente del fondo de la casa. Un ruido de pasos. Su corazón se aceleró y se volvió hacia Mateo, quien también lo había oído. «Está aquí», susurró Ana Lucía, casi sin poder creerlo. Mateo asintió, tragando saliva. «Vamos». Con pasos cuidadosos, siguieron hacia la fuente del sonido, hasta llegar a una puerta entreabierta al final del pasillo. Ana Lucía dudó por un momento, su mano flotando sobre la manija. Había esperado este momento durante tanto tiempo, pero ahora que estaba a punto de suceder, el miedo de lo que encontraría era casi paralizante. Finalmente, abrió la puerta y entró en una habitación iluminada por la luz suave del atardecer. En el centro del cuarto, de espaldas a ellos, un hombre estaba inclinado sobre una mesa, aparentemente concentrado en algo. Su cabello gris, combinado con la postura familiar, hicieron que el tiempo se detuviera para Ana Lucía. Carlos, su voz salió temblorosa, casi un susurro, pero fue suficiente para que el hombre se girara lentamente. Cuando se giró, los ojos de Ana Lucía se encontraron con los de Carlos. Al principio, había una expresión de confusión en su rostro, pero luego algo cambió. Un reconocimiento vago, pero profundo, surgió en sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero parecía no encontrar las palabras. Ana Lucía dio un paso adelante, las lágrimas finalmente cayendo sin control. «Carlos, soy yo, Ana Lucía». Carlos frunció el ceño, como si estuviera tratando de aferrarse a un recuerdo lejano. «Ana Lucía». Su voz estaba ronca, dudosa. Ella asintió, el corazón apretado. «Sí, Carlos. Soy yo. Estoy aquí». Mateo observaba la escena en silencio, el choque de ver a su padre por primera vez mezclado con la emoción de ver a Ana Lucía y Carlos reencontrarse. Se mantuvo en segundo plano, permitiendo que los dos tuvieran ese momento. Carlos dio un paso adelante, aún incierto. «Yo, recuerdo de ti. Pero es como un sueño que nunca pude alcanzar. Muchas veces intenté recordar, pero todo estaba borroso, fuera de alcance». Ana Lucía no pudo contenerse más y corrió hacia los brazos de él. El toque de ambos fue al mismo tiempo extraño y familiar, un reencuentro de almas que habían sido separadas por tanto tiempo. Carlos la sostuvo con fuerza, aún confundido, pero sin querer soltarla. «Yo pensé que nunca te volvería a ver». «Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo me encontraste?» Ana Lucía se apartó un poco, solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Es una larga historia, Carlos. Pero lo importante es que estamos aquí ahora. Te encontré y traje a alguien que necesitas conocer». Hizo una señal a Mateo, que se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. Carlos miró al joven, parpadeando varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. «Mateo», murmuró él, reconociendo el nombre, pero sin poder procesar la realidad. Mateo asintió, la voz fallándole al intentar hablar. «Padre, soy yo. Mateo». Carlos parecía aturdido, los ojos llenándose de lágrimas.
Dio unos pasos vacilantes hacia Mateo, sin soltar la mano de Ana Lucía. Cuando finalmente estuvo frente a su hijo, levantó la mano temblorosa y tocó el rostro de Mateo, como si necesitara sentir para creer. «Hijo mío, ¿eres tú?», preguntó Carlos, con la voz entrecortada. Mateo sostuvo la mano de su padre contra su rostro, sintiendo la conexión que siempre buscó en su vida. «Sí, padre. Soy yo. Y estamos aquí, para estar juntos». Carlos tiró de Mateo para un abrazo, y los tres quedaron así, unidos, compartiendo un momento de pura emoción, mientras las olas de tantos recuerdos y sentimientos los envolvían. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiendo que el tan esperado reencuentro se desarrollara sin prisas, sin más dolores ni separaciones. Finalmente, Carlos se apartó un poco, mirando a Ana Lucía y Mateo con una mezcla de felicidad y dolor. «Hay tantas cosas que no entiendo, tanto que necesito saber. Pero ahora solo quiero disfrutar este momento». Ana Lucía y Mateo asintieron, comprendiendo que las respuestas vendrían con el tiempo. Por ahora, lo que importaba era que, después de tantos años, finalmente estaban juntos. Pero el viaje estaba lejos de terminar, todavía tendrían que enfrentar las verdades enterradas, entender las decisiones del pasado y descubrir cómo reconstruir sus vidas desde ese punto. El atardecer lanzaba tonos anaranjados y dorados por las ventanas de la pequeña casa de campo, mientras Carlos, Ana Lucía y Mateo se sentaban alrededor de una mesa sencilla, tratando de procesar lo que había sucedido. El reencuentro había sido emotivo, pero también había despertado innumerables preguntas y recuerdos dolorosos que necesitaban ser enfrentados. Carlos, aún aturdido por la presencia de Ana Lucía y Mateo, intentaba comprender la complejidad de sus emociones. Había amor, sí, pero también una sensación de pérdida, como si estuviera reconectando piezas de una vida que pensaba estar para siempre distante. Ana Lucía, por su parte, luchaba por controlar la oleada de sentimientos que variaban entre alivio, ira y una profunda tristeza por el tiempo perdido. Fue Mateo quien rompió el silencio. «Padre, necesitamos entender lo que pasó. ¿Por qué nunca volviste? ¿Y cómo fue tu vida después del accidente?». Carlos pasó las manos por su rostro, tratando de organizar sus pensamientos. «Mateo. Ana Lucía. Perdí la memoria después del accidente de avión. Durante mucho tiempo, no sabía quién era, de dónde venía, todo era un borrón. Carmen me encontró, me cuidó y me ayudó a reconstruir una vida, pero los recuerdos que tenía eran fragmentados, confusos». Miró a Ana Lucía, el dolor visible en sus ojos. «Recuerdo destellos de una mujer a la que amé profundamente, pero no podía recordar el nombre, el rostro. Era como un sueño distante que nunca lograba alcanzar. Estuve atrapado en un ciclo de intentar recordar y fracasar. Carmen, ella lo fue todo para mí en ese momento. Me dio fuerzas para continuar, pero aún así, nunca dejé de buscar respuestas». Ana Lucía, con el corazón apretado, preguntó: «¿Y Carmen, por qué nunca te dijo la verdad?». Carlos suspiró, su expresión volviéndose sombría. «Ella intentó proteger la vida que construimos juntos. Creo que, en el fondo, tenía miedo de que la dejara si recuperaba mis recuerdos. Cuando comencé a recordar pequeños detalles, ella trataba de distraerme, de mantenerme enfocado en la vida que estábamos construyendo. Pero sabía que faltaba algo, siempre lo supe». Mateo, que observaba atentamente, sintió una ola de compasión por su padre. «Y cuando los recuerdos comenzaron a volver, ¿por qué no volviste con nosotros?». Carlos miró a su hijo, el dolor evidente en su rostro. «Lo intenté, Mateo. Más de una vez. Pero cada vez que intentaba recordar más, los recuerdos me escapaban. Llegué a venir a esta ciudad, con la esperanza de que algo aquí me ayudara a recordar. Escribí ese libro como una forma de lidiar con lo que lograba recordar. Pero nunca fue suficiente». Ana Lucía le tomó la mano a Carlos, sintiendo la angustia que él había cargado durante tantos años. «Pero ahora estamos aquí. Te encontramos,
Carlos. Podemos reconstruir lo que perdimos. Carlos la miró, con los ojos llorosos. Quiero eso, Ana Lucía. Pero ¿cómo podemos superar todo lo que sucedió? ¿Cómo podemos curar estas heridas? Mateo se inclinó hacia adelante, su voz firme, pero llena de emoción. Creo que el primer paso es perdonar, padre. Necesitamos perdonar lo que pasó, el tiempo perdido, y centrarnos en lo que podemos construir de aquí en adelante. Ahora estamos juntos, y eso es lo que importa. Ana Lucía asintió, apretando la mano de Carlos. Mateo tiene razón. Lo que importa es que estamos juntos. Podemos encontrar una manera de seguir adelante. Carlos miró a los dos, sintiendo la fuerza que emanaba de ellos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Sí, lo intentaremos. Pero hay algo más, algo que necesito confesar. Ana Lucía y Mateo intercambiaron una mirada preocupada. ¿Qué es, Carlos?, preguntó Ana Lucía, con cautela. Carlos respiró hondo antes de hablar. Mientras estuve aquí, comencé a investigar mi propio pasado, tratando de encontrar las respuestas que Carmen no me dio. Descubrí cosas sobre el accidente, sobre mi vida antes de él, cosas que son difíciles de aceptar. El corazón de Ana Lucía se apretó. ¿Qué descubriste? Carlos hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Descubrí que el accidente no fue un accidente. Alguien intentó matarme. El silencio que siguió fue aplastante. Ana Lucía y Mateo quedaron atónitos con la revelación, mientras Carlos parecía luchar por mantener la compostura. ¿Pero quién haría algo así?, preguntó Ana Lucía, incrédula. Carlos sacudió la cabeza, su expresión sombría. No tengo todas las respuestas aún. Pero hay fuerzas que aún no entendemos, personas que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para garantizar que desapareciera. Y temo que, al reencontrarnos, podamos estar despertando esos mismos peligros. Mateo apretó el puño, decidido. Si hay algo o alguien detrás de esto, lo descubriremos, padre. No permitiremos que nos separen de nuevo. Carlos asintió, conmovido por la fuerza y determinación de su hijo. Sí, Mateo. Pero debemos ser cautelosos. La verdad que estamos a punto de desenterrar puede ser más peligrosa de lo que imaginamos. Ana Lucía miró a los dos hombres frente a ella, sintiendo la gravedad de la situación. Sabía que estaban entrando en un territorio desconocido, pero también sabía que estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa juntos. Las revelaciones trajeron nuevas preguntas y peligros, pero también abrieron un camino hacia la verdad que todos necesitaban conocer. La revelación de Carlos dejó a Ana Lucía y Mateo en un estado de alerta constante. La idea de que el accidente de avión no había sido accidental, sino un acto premeditado, lanzaba una sombra sobre lo que pensaban que era solo un reencuentro doloroso, transformándolo en algo mucho más complejo y peligroso. Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones intensas, mientras intentaban juntar las piezas del rompecabezas. Carlos, ahora más consciente del pasado, contó detalles fragmentados que volvían a su memoria, pero las piezas aún no encajaban por completo. Había mucho que todavía no entendían, pero una cosa era segura: el accidente de avión que separó sus vidas estaba envuelto en secretos que iban más allá de lo que podían imaginar. Carlos decidió que necesitaban volver a la ciudad donde había iniciado sus investigaciones, el mismo lugar donde escribió su libro. Allí, tal vez podrían encontrar pistas adicionales sobre quién podría estar detrás del accidente y por qué había sido el blanco de un intento de asesinato. Ana Lucía y Mateo estuvieron de acuerdo, conscientes de los riesgos, pero también decididos a descubrir la verdad. Cuando llegaron a la ciudad, la primera parada fue en la librería donde Ana Lucía había encontrado el libro de Carlos. El dependiente, que ya los conocía, se sorprendió al verlos nuevamente, pero rápidamente notó la seriedad en sus rostros. «Necesito tu ayuda», dijo Carlos, mientras se acercaba al mostrador. «Cuando publiqué mi libro, mencioné algo sobre el accidente,
pero nunca entré en detalles. ¿Hay alguien aquí en la ciudad que podría tener más información sobre lo que realmente sucedió? El dependiente pensó por un momento, antes de responder, bueno, hay un periodista local, llamado Marcos Antúnez, que siempre se ha interesado en historias como la tuya. Tiene una oficina en el centro de la ciudad. Tal vez él pueda ayudar. Siguiendo la indicación, el trío fue hasta la oficina de Marcos Antúnez, un periodista conocido por sus investigaciones incisivas y por profundizar en historias que otros preferían evitar. Cuando llegaron, fueron recibidos por una mujer joven, asistente de Marcos, que les pidió que esperaran mientras ella lo llamaba. Minutos después, Marcos apareció, un hombre de mediana edad con una expresión curiosa y un aire de desconfianza. Carlos Alencar, dijo él, estrechando la mano de Carlos. He oído hablar de ti. Y, por lo que parece, tú has oído hablar de mí. Carlos asintió, decidido. Sí, Marcos. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué sabes sobre el accidente de avión que ocurrió hace 18 años? Creo que no fue un simple accidente. Marcos permaneció en silencio por un momento, antes de girarse y pedir que lo siguieran hasta su oficina. Una vez dentro, cerró la puerta y gesticuló para que se sentaran. ¿Están seguros de que quieren involucrarse en esto? ¿Qué han descubierto hasta ahora? Carlos le contó a Marcos todo lo que recordaba, desde los fragmentos de memoria hasta las investigaciones que había hecho después de escribir el libro. Marcos escuchó atentamente, sin interrumpir, pero su expresión se volvía más sombría con cada detalle. Cuando Carlos terminó, Marcos respiró hondo. Lo que sospechas, Carlos, es algo que yo ya investigaba desde hace un tiempo. Pero mis descubrimientos me llevaron a lugares que son peligrosos de explorar. Ana Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Qué descubriste, Marcos? ¿Y por qué Carlos fue un objetivo? Marcos la miró, sus ojos transmitiendo seriedad. Lo que descubrí es que el accidente de avión estaba relacionado con un grupo poderoso, un conglomerado empresarial que no quería que cierta información saliera a la luz. Carlos, sin saberlo, estaba a punto de exponer algo que podría destruir carreras y fortunas. Mateo, sintiendo el peso de la situación, preguntó, ¿y ese grupo todavía está activo? Marcos asintió. Sí, todavía están muy activos. Y si saben que Carlos está vivo y que está recordando lo que sucedió, no dudarán en terminar lo que empezaron. Carlos sintió un frío recorrer su espalda. Entonces estamos en peligro. Marcos asintió con la cabeza. Sí. Pero la cuestión ahora es, ¿qué piensan hacer? Si deciden llegar hasta el final, deben estar preparados para las consecuencias. Ana Lucía tomó la mano de Carlos, sintiendo la tensión aumentar. No podemos simplemente huir. Necesitamos saber la verdad. Si existe un grupo que intentó matarte, Carlos, necesitamos exponerlo, por más peligroso que sea. Mateo, con determinación en los ojos, agregó, estamos juntos en esto, padre. No permitiremos que nos separen de nuevo. Marcos, viendo la determinación del grupo, accedió a ayudarlos. Muy bien. Pero hagámoslo con cuidado. Necesitamos encontrar pruebas, personas que puedan corroborar lo que sospechamos. Pero, al mismo tiempo, debemos protegernos. Con el apoyo de Marcos, Carlos, Ana Lucía y Mateo comenzaron a investigar más a fondo, reuniendo documentos, entrevistas y cualquier información que pudiera ayudarlos a entender lo que realmente había sucedido y quién estaba detrás del intento de asesinato. A medida que avanzaban, sin embargo, se dieron cuenta de que estaban entrando en un juego peligroso, donde la verdad era un objetivo en movimiento y el enemigo era invisible, pero implacable. Sin embargo, juntos, estaban decididos a exponer la verdad, sin importar el costo. Con la ayuda de Marcos, Carlos, Ana Lucía y Mateo comenzaron a desenterrar secretos que habían sido enterrados durante casi 2 décadas.
Con cada nuevo descubrimiento, sin embargo, el peligro a su alrededor parecía crecer y la sensación de que estaban siendo observados se volvía cada vez más palpable. Marcos los llevó a un pequeño archivo ubicado en un edificio abandonado en la periferia de la ciudad, donde guardaba documentos confidenciales que había recopilado a lo largo de los años. Al abrir un cajón cerrado con llave, sacó una carpeta gastada y la colocó sobre la mesa. Estos documentos son copias de informes y memorandos internos de una de las empresas involucradas con el grupo que, creo, estaba detrás del accidente, explicó Marcos mientras hojeaba los papeles. Estaban a punto de cerrar un acuerdo que cambiaría el mercado, pero había algo más, algo que necesitaban ocultar a toda costa. Carlos tomó uno de los informes, tratando de entender lo que estaba leyendo. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? ¿Por qué yo? Marcos lo observó por un momento antes de responder. Estabas involucrado en un proyecto que podría haber expuesto las irregularidades financieras de ese grupo. En ese momento, eras uno de los principales ejecutivos de una empresa que casi firmó un contrato con ellos. Pero, antes de que se finalizara el acuerdo, comenzaste a hacer preguntas sobre los números y las prácticas de esa empresa. Fue entonces cuando te convertiste en un problema. Ana Lucía, impactada por las revelaciones, preguntó, ¿entonces intentaron matarlo para silenciarlo? Marcos asintió. Exactamente. Necesitaban garantizar que nadie descubriera el fraude en el que estaban involucrados. El accidente de avión fue la forma que encontraron para eliminarte sin dejar rastros. Mateo apretó el puño, sintiendo una rabia creciente. ¿Y estos documentos son suficientes para probar lo que hicieron? Marcos dudó antes de responder. Son un comienzo, pero todavía necesitamos más pruebas. Algo que vincule directamente a este grupo con el accidente y demuestre que fue premeditado. Carlos miró los papeles sobre la mesa, su mente hervía con preguntas. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Marcos se levantó y comenzó a caminar por la sala. Hay una persona que puede ayudarnos. Alguien que estaba dentro del grupo en ese momento y puede confirmar lo que sospechamos. Pero es un juego arriesgado. Esta persona ha desaparecido del radar durante años, pero sé dónde encontrarla. Ana Lucía lo miró fijamente, sintiendo que estaba guardando algo. ¿Quién es esa persona, Marcos? Marcos se detuvo y los miró a los tres. Su nombre es Raúl Méndez. Era la mano derecha de uno de los líderes del grupo. Sabía todo, pero después del accidente, desapareció. La última vez que supe de él, vivía en una aldea aislada en las montañas. Si logramos encontrarlo, podemos tener una oportunidad de exponerlo todo. Carlos, aunque preocupado, sabía que esa era la única manera de obtener las respuestas que necesitaba. Vamos a buscarlo entonces. No podemos volver atrás ahora. Sin embargo, a medida que planificaban el viaje para encontrar a Raúl Méndez, comenzaron a notar señales de que estaban siendo seguidos. Coches desconocidos comenzaron a circular cerca de donde estaban alojados, y llamadas telefónicas anónimas los pusieron en alerta. Estaba claro que el grupo que había intentado matar a Carlos estaba al tanto de sus investigaciones y se estaba moviendo para garantizar que la verdad no se revelara. Cierta noche, mientras estaban reunidos en la habitación del hotel, discutiendo los próximos pasos, un disparo atravesó la ventana, golpeando la pared detrás de ellos. Todos se lanzaron al suelo instintivamente, el corazón acelerado por la adrenalina. «Nos están atacando», gritó Ana Lucía, mientras intentaba protegerse. Marcos, más experimentado, agarró a Carlos y Mateo, tirándolos fuera de la línea de tiro. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Corrieron por los pasillos del hotel, escuchando pasos apresurados detrás de ellos. Estaba claro que ya no eran solo observados, eran objetivos activos. Marcos guió al grupo hacia una salida lateral, llevándolos a un coche que había preparado para una fuga rápida. Mientras aceleraban por las calles oscuras de la ciudad, Carlos miró a Ana Lucía y Mateo, ambos aún temblando de miedo y shock.
Eso fue una advertencia, dijo él, con voz firme. Pero no vamos a rendirnos. Ahora es una cuestión de supervivencia. Necesitamos encontrar a Raúl Méndez antes de que nos alcancen. Marcos asintió, con los ojos enfocados en la carretera. No se detendrán hasta que nos callen, pero eso solo significa que estamos cerca de la verdad. Si encontramos a Raúl, podremos dar el golpe final. La tensión en el coche era palpable, pero había una determinación silenciosa en cada uno de ellos. El viaje ahora no era solo para descubrir la verdad, sino para sobrevivir a ella. El peligro estaba más cerca que nunca, pero retroceder no era una opción. Sabían que, una vez que pusieran las manos sobre Raúl Méndez, estarían un paso más cerca de derribar al grupo que había destruido sus vidas. Pero también sabían que, al hacerlo, atraerían aún más la atención de enemigos poderosos y despiadados. El tiempo corría en su contra, y la carrera para exponer la verdad había comenzado de manera explosiva. Con el enemigo acercándose rápidamente, el destino de Carlos, Ana Lucía y Mateo ahora dependía de su capacidad para encontrar a la única persona que podría ayudarlos a desenmascarar una conspiración que tenía mucho que ocultar. La carretera sinuosa en las montañas parecía extenderse infinitamente delante del coche, mientras Marcos conducía con los faros cortando la oscuridad. La tensión en el vehículo era palpable, cada uno perdido en sus propios pensamientos, conscientes de que estaban entrando en territorio desconocido. Carlos miraba la carretera, el rostro marcado por la determinación. ¿Raúl Méndez realmente sabe lo que sucedió? Carlos miraba la carretera, el rostro marcado por la determinación. ¿Raúl Méndez realmente sabe lo que sucedió? Marcos mantenía los ojos fijos en la carretera mientras respondía. Si alguien puede confirmar lo que sospechamos, es él. Raúl estaba en el centro de todo. Pero también tiene sus propios secretos. Debemos ser cautelosos. Ana Lucía, sentada al lado de Carlos, sentía el peso de la situación. ¿Y si se niega a ayudarnos? ¿Qué haremos entonces? Marcos apretó el volante con fuerza. Entonces tendremos que convencerlo. De cualquier manera, lo necesitamos. Sin Raúl, nuestras posibilidades de exponer esta conspiración son mínimas. Mateo, en el asiento trasero, miraba por la ventana la oscuridad que envolvía la carretera. Ya nos atacaron una vez. No se detendrán hasta que nos silencien. Debemos actuar rápido. Después de varias horas de viaje, el coche finalmente llegó a una pequeña aldea en las montañas. El lugar era aislado, con pocas casas esparcidas entre la densa vegetación. Las calles estaban desiertas y el único sonido era el viento silbando entre los árboles. Era un lugar donde alguien podría fácilmente esconderse y desaparecer. Marcos estacionó el coche en un área discreta, lejos de las pocas luces que aún brillaban en las casas. Es aquí. La casa de Raúl está al final de este camino. Vamos a pie desde aquí. El grupo bajó del coche y comenzó a caminar por el camino de tierra. El frío de la noche se intensificaba y la sensación de peligro los acompañaba en cada paso. Cuando finalmente avistaron la casa, se dieron cuenta de que era una cabaña sencilla, casi escondida entre los árboles. La única luz provenía de una ventana en la parte trasera. Marcos hizo una señal para que los demás esperaran mientras él se acercaba a la puerta. Golpeó suavemente y esperó, con los ojos atentos a cualquier movimiento a su alrededor. Después de unos momentos de silencio, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, con el cabello gris y una expresión cansada. ¿Raúl Méndez?, preguntó Marcos en voz baja. El hombre dudó por un momento, sus ojos evaluando a Marcos y luego a los demás, que estaban un poco más atrás. ¿Quién pregunta? Somos amigos, Raúl. Estamos aquí porque necesitamos tu ayuda. Es sobre Carlos Alencar y el accidente de avión. Raúl permaneció en silencio por un momento, antes de abrir la puerta un poco más, permitiendo que todos entraran. La cabaña era pequeña,
pero acogedora, con una chimenea que crepitaba suavemente, ofreciendo un poco de calor. Una vez dentro, Raúl cerró la puerta y se volvió hacia el grupo. Sabía que este día llegaría. Pero no pensé que sería así. Carlos dio un paso adelante, con los ojos fijos en Raúl. ¿Sabes lo que me pasó, Raúl? ¿Y sabes quién está detrás de esto? Necesitamos tu ayuda para exponer esta verdad. Raúl suspiró, dirigiéndose a una silla cerca de la chimenea y sentándose lentamente. Carlos, cuando supe del accidente, supe de inmediato que algo andaba mal. Estaba dentro de ese grupo, pero nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron. Cuando me di cuenta de que habían intentado matarte, decidí desaparecer. Sabía que, si me quedaba cerca, sería el próximo. Ana Lucía, ansiosa, preguntó, ¿pero quiénes eran ellos, Raúl? ¿Quién estaba detrás del accidente? Raúl miró el fuego, como si estuviera reviviendo un pasado oscuro. Era un grupo de empresarios y políticos poderosos, personas que no aceptaban que alguien amenazara sus planes. Estaban lavando dinero, desviando fondos, y cuando tú, Carlos, comenzaste a hacer preguntas, decidieron que eras un riesgo. Organizaron el accidente para silenciarte. Mateo, sintiendo una rabia creciente, cuestionó, ¿y por qué nunca hablaste? ¿Por qué no los denunciaste? Raúl volvió su mirada cansada hacia Mateo. ¿Crees que no lo intenté? ¿Pero quién me habría creído? Esos hombres tenían el sistema entero en la palma de sus manos. Cualquier intento de exponerlos habría resultado en una muerte rápida y silenciosa. Hice lo que pude para sobrevivir. Carlos sintió un nudo en la garganta. Entonces simplemente huiste. Raúl asintió, con la expresión sombría. Sí. Y a lo largo de los años, viví con la culpa de no haber hecho más. Pero ahora están aquí, y parece que esta historia aún no ha terminado. Marcos, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló, necesitamos pruebas, Raúl. Algo que podamos usar para derribarlos de una vez por todas. Raúl lo miró, la tristeza en sus ojos fue sustituida por una determinación renovada. Guardé algunas cosas, registros que logré esconder. Pero usarlo significa firmar nuestras sentencias de muerte. No se detendrán hasta que todos estemos muertos. Carlos miró a Ana Lucía y Mateo, ambos listos para enfrentar lo que viniera. Estamos dispuestos a correr ese riesgo, Raúl. No podemos vivir más tiempo en las sombras. Raúl se levantó, caminando hasta un armario antiguo. De allí, sacó una pequeña caja de metal. Aquí dentro están los documentos que necesitan. Es la clave para derribarlos. Pero una vez que comiencen, no habrá vuelta atrás. Ana Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Haremos lo que sea necesario, Raúl. No podemos permitir que esos hombres sigan destruyendo vidas. Raúl entregó la caja a Carlos, que la sostuvo con firmeza, sabiendo que dentro de ella estaba la clave para no solo revelar la verdad, sino también para proteger a su familia y, finalmente, poner fin a la pesadilla que había comenzado años atrás. Pero, afuera de la cabaña, el peligro ya se acercaba. En las sombras del bosque, los ojos de sus enemigos estaban atentos, listos para actuar. La batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez, Carlos, Ana Lucía, Mateo y Raúl tendrían que luchar por sus vidas y por la verdad que tanto buscaban. La tensión en la pequeña cabaña de Raúl Méndez era palpable. La caja de metal, ahora en manos de Carlos, contenía los documentos que finalmente podrían exponer a los responsables del accidente y de las innumerables vidas destruidas a lo largo de los años. Sin embargo, todos en la sala sabían que esa verdad tenía un precio y que el tiempo se estaba acabando. Marcos fue el primero en hablar. Ahora que tenemos estas pruebas, debemos planificar nuestros próximos pasos con cuidado. No podemos simplemente llevar esto a la policía, el sistema aún está comprometido. Debemos asegurarnos de que esta información se divulgue al público antes de que intenten silenciarnos de nuevo.
Raúl, observando la seriedad en el rostro de cada uno, asintió con la cabeza. Conozco a algunas personas que pueden ayudarnos a llevar esto a la prensa, pero será peligroso. Una vez que esto se publique, vendrán por nosotros con todo lo que tienen. Carlos miró a Ana Lucía y Mateo, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Estamos juntos en esto. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Si no hacemos nada, seguirán destruyendo vidas. Debemos actuar ahora. Ana Lucía apretó la mano de Carlos, transmitiéndole la fuerza que necesitaba. Estamos a tu lado, Carlos. Vamos a exponer a esos monstruos, sin importar lo que pase. Mateo, con la misma determinación que su padre, agregó, ya nos han quitado tanto. No permitiremos que continúen. Vamos a derribarlos, cueste lo que cueste. Raúl entonces abrió la caja y comenzó a mostrar los documentos que había guardado durante tanto tiempo. Había extractos bancarios, comunicaciones internas e incluso grabaciones que probaban la corrupción y los crímenes del grupo. Marcos, experimentado en el análisis de información, comenzó a organizar el material, preparándolo para ser enviado a periodistas de confianza. Debemos asegurarnos de que esto llegue al público sin ser interceptado, dijo Marcos mientras trabajaba. Vamos a utilizar una red de contactos confiables, personas que saben cómo operar fuera del radar. Una vez que esta información esté en las manos correctas, el efecto dominó comenzará, y no habrá marcha atrás. Mientras preparaban el envío de los documentos, un sentimiento de urgencia crecía. Carlos, ansioso por terminar, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Se levantó y fue hasta la ventana, observando la oscuridad afuera. El bosque denso que rodeaba la cabaña parecía albergar más que solo árboles y animales. Raúl, notando la inquietud de Carlos, se acercó a él. ¿Lo sientes, verdad? Nos están observando. Carlos asintió, sin apartar la mirada de la oscuridad. Están aquí. Saben que estamos cerca de exponer todo. Y no se detendrán hasta que logren detenernos. En ese momento, Marcos recibió un mensaje en su teléfono. Tenemos un problema, dijo, con voz tensa. Uno de los contactos que iba a ayudar con la distribución de la información acaba de ser atacado. ¿Saben lo que estamos haciendo? Ana Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Debemos salir de aquí ahora. No podemos quedarnos esperando a que nos alcancen. Raúl estuvo de acuerdo. Debemos movernos rápido. Llevaremos los documentos a un lugar seguro y asegurarnos de que lleguen a la prensa. Comenzaron a prepararse para partir, cada movimiento realizado con rapidez y cautela. Pero, antes de que pudieran salir, el sonido de pasos rápidos y voces apagadas les alertó de que estaban rodeados. «Están aquí», gritó Mateo, mientras corría hacia la puerta principal, cerrándola rápidamente. Marcos, ya en alerta, comenzó a planear una ruta de escape. Debemos salir por la parte trasera. La cabaña tiene una salida secreta que Raúl mencionó. Vamos a usarla para ganar tiempo. Raúl confirmó, asintiendo para que todos lo siguieran. Síganme, pero rápido. Intentarán capturarnos, pero no conocen esta ruta. La tensión aumentó mientras todos seguían a Raúl por un pasillo estrecho que conducía a una trampilla en el suelo. Raúl la abrió, revelando un pasadizo subterráneo que salía al bosque detrás de la cabaña. Uno a uno, comenzaron a bajar, mientras Marcos se quedaba en la parte superior, vigilando la entrada. En el momento en que Marcos comenzó a bajar, el sonido de puertas siendo derribadas resonó en la cabaña. Los hombres que los perseguían estaban dentro. Marcos descendió lo más rápido que pudo, cerrando la trampilla detrás de él. Creo que logramos ganar algo de tiempo, pero pronto descubrirán este pasadizo, dijo Marcos mientras corrían por el pasadizo subterráneo. El pasadizo era largo y oscuro, iluminado solo por la luz tenue de las linternas que Raúl había distribuido. Mientras corrían, Carlos sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que, una vez fuera de allí,
no habría más escondites. Estaban en una carrera contra el tiempo. Cuando finalmente salieron al bosque, el grupo no perdió tiempo. Siguieron un camino sinuoso que Raúl conocía bien, con la esperanza de alcanzar una carretera donde podrían escapar. Pero el sonido de pasos acercándose les advirtió que sus enemigos estaban más cerca de lo que pensaban. «Estamos rodeados», gritó Mateo, mientras miraba a su alrededor, buscando una ruta de escape. Raúl, con la experiencia de quien ya había huido muchas veces, señaló un sendero estrecho. «Por aquí. Si logramos llegar al otro lado de la montaña, habrá una aldea donde podemos escondernos». El grupo corrió con todo lo que tenía, el sonido de los perseguidores cada vez más cerca, pero ahora divididos, tratando de seguir a ambos grupos. El corazón de Carlos latía con fuerza, no solo por la carrera, sino por el miedo de que algo pudiera sucederle a Mateo y los demás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, avistaron la luz tenue de la aldea a lo lejos. La esperanza creció en sus corazones, pero sabían que no podían detenerse hasta estar a salvo. Al llegar a la aldea, encontraron refugio en una pequeña casa abandonada, donde se escondieron, tratando de recuperar el aliento. «Lo logramos, por ahora», dijo Raúl, jadeando. Marcos revisó los documentos, asegurándose de que aún estaban intactos. «Ahora debemos actuar rápido. Enviaremos estas pruebas y acabaremos con ellos de una vez por todas». Carlos, aún jadeando, miró a Ana Lucía y Mateo. «Estamos casi allí. No podemos rendirnos ahora». Pero el grupo sabía que esto era solo una breve tregua. Sus enemigos estaban cerca y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La noche en la pequeña aldea parecía envuelta en un silencio tenso, roto solo por los susurros del viento y los sonidos distantes de animales nocturnos. Dentro de la casa abandonada, Carlos, Ana Lucía, Mateo, Marcos y Raúl estaban reunidos en un círculo, discutiendo sus próximos pasos con la máxima cautela. Marcos, con su teléfono en la mano, estaba comunicándose con sus contactos de confianza, tratando de coordinar la divulgación de los documentos que tenían en su poder. «Debemos asegurarnos de que esta información llegue al mayor número posible de periodistas. Si lo hacemos bien, no podrán silenciarnos a todos». Raúl, que había pasado años escondido, parecía todavía inquieto, sus ojos revisando constantemente las ventanas y puertas, esperando el próximo ataque. «Ya saben que estamos aquí. No tardarán mucho en intentar algo más directo. Debemos estar preparados». Carlos, sentado al lado de Ana Lucía y Mateo, miraba el mapa de la aldea que Marcos había dibujado rápidamente. «¿Hay alguna ruta de escape segura si necesitamos salir rápidamente?». Marcos señaló un sendero que conducía fuera de la aldea, hacia una carretera principal. «Si las cosas se ponen feas, es por aquí por donde debemos ir. Pero una vez que estos documentos se envíen, debemos estar preparados para enfrentar lo que sea». Ana Lucía apretó la mano de Carlos, tratando de transmitirle fuerza. «No importa lo que suceda, no podemos permitir que queden impunes. Esta puede ser nuestra única oportunidad». Mateo, que siempre había sido el ancla emocional de su familia, sintió la responsabilidad pesar sobre sus hombros. «Lo lograremos. No nos derribarán». De repente, el sonido de pasos pesados en la calle interrumpió la conversación. Todos se quedaron en silencio, sus ojos volviéndose hacia las ventanas cubiertas. Un miedo frío recorrió el grupo, sus enemigos estaban cerca, y esta vez, parecía que estaban listos para poner fin a lo que habían comenzado. Marcos fue el primero en moverse, señalando que todos se agacharan y se prepararan para el enfrentamiento. «Mantengan la calma. No saben que estamos aquí. Todavía tenemos la ventaja del factor sorpresa». Pero esa ventaja pronto se desvaneció cuando el sonido de voces elevadas llegó hasta ellos. Estaba claro que los hombres afuera los estaban buscando y estaban dispuestos a revisar cada casa en la aldea hasta encontrarlos. «Debemos salir de aquí ahora», susurró Raúl, claramente alarmado.
Marcos hizo un gesto para el grupo, guiándolos hacia la puerta trasera. Se movieron rápidamente, tratando de no hacer ruido mientras salían por la puerta y se dirigían al sendero que conducía a la carretera principal. El plan era escapar antes de que sus perseguidores pudieran rodearlos. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Mientras corrían por el sendero, un rayo de luz cortó la oscuridad, iluminándolos. Allí. «Están huyendo», gritó una voz detrás de ellos. Carlos sintió el pánico crecer, pero no había tiempo para dudar. «Corran. No podemos dejar que nos alcancen». El grupo corrió por el sendero con todas sus fuerzas, pero los sonidos de los perseguidores se acercaban rápidamente. Los árboles a su alrededor ofrecían poca protección, y las posibilidades de una emboscada aumentaban con cada segundo. Mateo, que estaba un poco más adelante, vio una bifurcación en el sendero y gritó a los demás. «Por aquí. Dividámonos para confundirlos». Carlos dudó por un momento, pero sabía que Mateo tenía razón. «Ana Lucía, ven conmigo. Marcos, lleva a Raúl por el otro camino. Nos encontraremos en la carretera principal». El grupo se dividió, con Carlos y Ana Lucía corriendo por un camino, mientras Marcos y Raúl seguían por el otro. La decisión de separarse era arriesgada, pero les daba una mayor oportunidad de confundir a sus perseguidores. Carlos y Ana Lucía corrían con todo lo que tenían, los sonidos de los perseguidores todavía cercanos, pero ahora divididos, tratando de seguir a ambos grupos. El corazón de Carlos latía con fuerza, no solo por la carrera, sino por el miedo de que algo pudiera sucederle a Mateo y los demás. Finalmente, avistaron la carretera principal. El alivio fue instantáneo, pero breve. Carlos tiró de Ana Lucía hacia un lado de la carretera, detrás de una gran roca, donde podrían esconderse por un momento y recuperar el aliento. «Debemos esperar a los demás», dijo Ana Lucía, aún jadeando, pero decidida. Carlos asintió, tratando de escuchar cualquier señal de Marcos y Raúl, o de Mateo. El silencio que siguió fue angustiante, hasta que un nuevo sonido los hizo congelarse, pasos en la carretera, muy cercanos. Carlos se preparó para lo peor, pero, para su alivio, vio a Mateo emerger de las sombras, seguido de Marcos y Raúl. Estaban sucios, rasguñados, pero vivos. «Logramos despistarlos por ahora», dijo Marcos, aún respirando con dificultad. «Pero debemos seguir moviéndonos. Comenzarán la búsqueda nuevamente en cualquier momento». El grupo continuó por la carretera, con los ojos y oídos atentos al menor signo de peligro. La oscuridad de la noche parecía más opresiva con cada paso, pero la determinación de sobrevivir y completar su misión era aún más fuerte. Finalmente, a lo lejos, vieron las luces de una pequeña ciudad, donde podrían mezclarse y enviar las pruebas que habían conseguido. Pero la sensación de que estaban siendo seguidos no los abandonaba. Al llegar a la ciudad, Marcos rápidamente se puso en contacto con sus periodistas de confianza, mientras los demás se dispersaron para asegurarse de que no estaban siendo seguidos. La tensión seguía alta, y todos sabían que la verdadera batalla aún estaba por llegar. «Está hecho», dijo Marcos, volviendo al grupo. «Los documentos están en camino. Ahora, solo podemos esperar que la verdad finalmente salga a la luz». Carlos miró a Ana Lucía, Mateo, Marcos y Raúl, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que habían dado un paso crucial, pero también que eso los colocaba en una situación aún más peligrosa. «Ahora que las pruebas están en camino, nuestros enemigos no tendrán más razón para mantenernos con vida», dijo Carlos, con voz grave. «Debemos estar preparados para lo que venga a continuación». Y así, mientras las primeras luces de la mañana comenzaban a aparecer en el horizonte, el grupo sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Estaban a punto de enfrentar el enfrentamiento final con aquellos que los cazaban, una batalla que determinaría si la verdad prevalecería o si sus enemigos triunfarían una vez más. Las primeras luces del amanecer teñían el cielo de tonos rosados y anaranjados cuando Carlos, Ana Lucía, Mateo,
Marcos y Raúl se reunieron en una pequeña sala en la parte trasera de un modesto hotel en la ciudad. Estaban exhaustos, pero sabían que lo peor aún estaba por venir. Con las pruebas enviadas, sus enemigos estarían dispuestos a todo para silenciarlos antes de que la verdad se extendiera por completo. Marcos, que había pasado la madrugada en contacto con periodistas y activistas, mantenía la calma habitual, pero sus ojos revelaban la tensión. Las pruebas ya están en manos seguras. Algunos artículos ya han comenzado a publicarse, pero aún llevará tiempo para que la verdad alcance todos los lugares. Debemos estar listos para lo que suceda ahora. Carlos miró a cada uno de ellos, sintiendo la responsabilidad pesar sobre sus hombros. Si vienen tras nosotros, debemos defendernos. No podemos permitir que nos tomen por sorpresa. Raúl, que estaba junto a Marcos, asintió, la expresión sombría. Actuarán rápido, Carlos. Saben que, cuanto más esperen, más difícil será silenciar todo. Estamos lidiando con personas que no tienen nada que perder. Ana Lucía, que hasta entonces se había mantenido fuerte, sintió un nudo en la garganta. No podemos seguir huyendo para siempre. Debemos enfrentar esto de una vez por todas. Mateo, percibiendo la angustia en la voz de su madre, la abrazó. Estamos juntos, madre. Pase lo que pase, lucharemos hasta el final. El grupo comenzó a planificar sus defensas, sabiendo que el enfrentamiento final era inevitable. Marcos proporcionó un coche para ellos, preparado para una fuga rápida si era necesario, mientras Raúl verificaba posibles rutas de salida de la ciudad. Pero, en el fondo, todos sabían que no habría más fugas. Mientras discutían las estrategias, Carlos se apartó un poco, yendo hacia la ventana. Observó la ciudad que despertaba lentamente, los primeros transeúntes comenzando su rutina matutina, ajenos al peligro inminente que se cernía sobre ese pequeño grupo. Sabía que ese podría ser el último amanecer que vería junto a su familia, pero la idea de rendirse nunca pasó por su mente. De repente, el sonido de neumáticos chirriando en el asfalto rompió el silencio. Carlos se puso alerta de inmediato y llamó a los demás. «Están aquí». El grupo se armó con lo que tenía, no había armas, pero sabían que la inteligencia y la estrategia serían sus mejores defensas. El plan era simple, resistir el mayor tiempo posible y asegurarse de que al menos uno de ellos escapara para continuar la lucha en caso de que sucediera lo peor. El ruido de puertas de coches cerrándose resonó por la calle, seguido de pasos firmes que se acercaban al hotel. Carlos, con el corazón acelerado, tomó la mano de Ana Lucía. «No importa lo que pase, te protegeré». Ana Lucía asintió, con los ojos llenos de emoción. «Saldremos de esto juntos, Carlos». Mateo, a su lado, sintió la adrenalina correr por sus venas. Estaba preparado para enfrentar cualquier cosa para proteger a sus padres. Van a necesitar más que esto para derribarnos. El primer ataque llegó rápido. La puerta de la sala donde estaban fue derribada con fuerza, y 3 hombres armados entraron, con los ojos feroces, listos para eliminar a cualquiera que se interpusiera en el camino. Pero el grupo estaba preparado. Carlos y Mateo, con sillas en mano, derribaron a los invasores con golpes precisos, mientras Ana Lucía y Raúl corrían a bloquear la puerta. Marcos, siempre atento, ya había encontrado un teléfono en la sala y estaba transmitiendo las coordenadas a sus contactos, con la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo. Pero sabían que estaban solos, al menos por ahora. La lucha continuó con intensidad. Más hombres intentaron invadir, pero cada uno fue recibido con una resistencia feroz. Sin embargo, el cansancio comenzaba a cobrar su precio. Carlos sentía el cuerpo pesado, pero la determinación de proteger a su familia le daba fuerzas para continuar. En un momento dado, Raúl, al darse cuenta de que estaban en desventaja, tomó una decisión. «Voy a distraerlos. Deben salir ahora». Corrió hacia los hombres, desviando su atención, permitiendo que el resto del grupo tuviera una oportunidad de escapar. Raúl,
No, gritó Carlos, pero ya era demasiado tarde. Raúl estaba decidido a dar al grupo la oportunidad de vivir. Mateo tomó a Carlos y Ana Lucía. Vamos. Debemos salir ahora. Con el corazón roto por dejar a Raúl atrás, Carlos sabía que no había otra opción. Corrieron por los pasillos del hotel, con Marcos liderando el camino hacia la salida trasera, donde el coche estaba esperando. Afuera, la tensión era aún mayor. Lograron llegar al coche, pero los hombres que los perseguían no estaban lejos. Un tiroteo comenzó, con balas zumbando alrededor del coche mientras intentaban alejarse. Carlos y Ana Lucía se agacharon, protegiéndose como podían, mientras Mateo, en el asiento delantero, intentaba ayudar a Marcos a maniobrar por la ciudad. No podremos despistarlos por mucho tiempo, gritó Marcos, mirando por el retrovisor. Carlos sabía que estaban al límite. Debemos encontrar un lugar para escondernos hasta que podamos recibir ayuda. Pero al mirar hacia adelante, vieron un bloqueo en el camino. Sus enemigos se habían anticipado. Marcos frenó bruscamente, el coche derrapando hasta detenerse. Estaban acorralados. Es el fin del camino, murmuró Marcos, mientras los hombres se acercaban, con armas en mano. Carlos, con una mezcla de rabia y desesperación, miró a su familia. Luchamos hasta aquí. No vamos a rendirnos ahora. Los hombres comenzaron a rodear el coche, pero antes de que pudieran actuar, el sonido de sirenas y neumáticos chirriando en el asfalto resonó por la calle. Varios coches de policía llegaron a gran velocidad, seguidos de furgonetas de la prensa. Los documentos han sido publicados, gritó Marcos. El público sabe la verdad. Los hombres, al darse cuenta de que habían perdido, comenzaron a retroceder. La policía, ahora consciente de la situación, tomó rápidamente el control, arrestando a los invasores. Carlos, Ana Lucía y Mateo salieron del coche, todavía aturdidos por lo que acababa de suceder. La batalla finalmente había terminado. Los hombres que los cazaron estaban siendo llevados bajo custodia, y la verdad sobre el accidente de avión y la conspiración finalmente salió a la luz. Pero el precio había sido alto. Mientras los tres se abrazaban, sentían la ausencia de Raúl, que se había sacrificado para que pudieran tener esta oportunidad. No estaba allí para ver que se hacía justicia, pero su coraje nunca sería olvidado. La prensa comenzó a rodearlos, pero Marcos, todavía en estado de shock, apartó a los periodistas. Necesitan tiempo, dijo, llevándose al grupo lejos del caos. Mientras la mañana avanzaba, Carlos, Ana Lucía y Mateo finalmente sintieron un enorme peso levantarse de sus hombros. Habían luchado y sobrevivido, pero sabían que las cicatrices de esta batalla los acompañarían para siempre. Pero, sobre todo, estaban juntos. Y mientras el mundo a su alrededor comenzaba a comprender la magnitud de lo que había sucedido, sabían que, juntos, podrían superar cualquier cosa. El sol se levantaba lentamente en el horizonte, bañando la ciudad con una luz dorada, como si estuviera dando la bienvenida a un nuevo capítulo en la vida de Carlos, Ana Lucía y Mateo. Estaban reunidos en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos de las miradas curiosas de la prensa y del caos que había dominado sus vidas en los últimos días. Carlos miraba por la ventana, observando el amanecer. El alivio de haber sobrevivido a esa noche de terror se mezclaba con la tristeza por la pérdida de Raúl, un hombre que, a pesar de los errores del pasado, se había redimido con su sacrificio final. Pero había algo más en el aire esa mañana, una sensación de renovación, de que finalmente podían comenzar a reconstruir sus vidas. Ana Lucía, sentada junto a Carlos, sostenía su mano. Sabía que las cicatrices de esa experiencia nunca desaparecerían por completo, pero también sabía que, juntos, podrían encontrar una manera de seguir adelante. ¿Lo logramos, Carlos? La verdad finalmente salió a la luz. Carlos apretó su mano, sintiendo la fuerza del vínculo que compartían. Sí, lo logramos. Pero pagamos un alto precio por ello. Raúl, él merecía más que lo que pasó. Mateo,
que estaba en la cocina preparando café, escuchó las palabras de su padre y se acercó. Raúl hizo lo que creía necesario. Nos dio la oportunidad de luchar hasta el final, y ahora, la verdad ya no puede ser ocultada. Marcos, que había pasado la noche con ellos, monitoreando las noticias y asegurándose de que estuvieran a salvo, entró en la sala con un periódico en la mano. «Deben ver esto». Entregó el periódico a Carlos, quien vio el titular estampado en la primera página: «Conspiración de décadas expuesta, la verdad sobre el accidente de avión que conmocionó al país». Las pruebas enviadas por Marcos y Raúl estaban en todos los noticieros, con figuras poderosas siendo desenmascaradas y arrestadas. La historia finalmente estaba siendo contada, y se estaba haciendo justicia. Ana Lucía miró el periódico, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Muchas vidas fueron destruidas por esta conspiración, pero ahora, al menos, las víctimas pueden encontrar paz. Carlos asintió, aún absorbiendo el impacto de lo que habían logrado. Finalmente, la verdad prevaleció. Y ahora, podemos comenzar a pensar en nuestra vida nuevamente. Mateo, que había sido el pilar de fuerza durante toda la crisis, sonrió a sus padres. Estamos juntos. Podemos comenzar de nuevo, desde donde lo dejamos. Los días que siguieron estuvieron llenos de desafíos, pero también de esperanza. Con la exposición de la conspiración, las autoridades comenzaron a actuar, desmantelando al grupo responsable de tantas tragedias. El nombre de Carlos finalmente fue limpiado, y su historia y la de su familia se convirtieron en un símbolo de resistencia y coraje. Aunque el dolor por la pérdida de Raúl todavía estaba presente, el grupo encontró consuelo en el hecho de que él había muerto luchando por la verdad. Y esa verdad trajo una sensación de justicia que, durante tanto tiempo, había parecido fuera de alcance. Carlos, Ana Lucía y Mateo decidieron comenzar de nuevo en un lugar tranquilo, lejos de las ciudades y de los peligros que habían enfrentado. Compraron una pequeña casa en el campo, donde podían vivir en paz, lejos de las miradas del público, pero con la certeza de que habían hecho lo correcto. Mientras caminaban por los campos alrededor de la nueva casa, Carlos sintió una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba. El sol brillaba intensamente en el cielo azul, y el sonido de los pájaros cantando en los árboles era un recordatorio de que la vida, a pesar de todos los desafíos, todavía podía ser hermosa. Se detuvo y miró a Ana Lucía y Mateo, que caminaban un poco más adelante. Verlos juntos, riendo y disfrutando de ese momento simple, le trajo una profunda gratitud. Habían sobrevivido a lo peor, y ahora tenían la oportunidad de construir un futuro juntos. Ana Lucía se volvió hacia él, sonriendo. «Carlos, ¿qué te parece si plantamos un jardín aquí? Sería bueno tener algo hermoso para cuidar, algo que nos recuerde que la vida puede volver a florecer». Carlos sonrió de vuelta, emocionado por la sugerencia. «Creo que es una excelente idea, Ana Lucía. Un jardín para recordar que, incluso después de la tormenta más violenta, la vida siempre encuentra una manera de seguir adelante». Mateo se unió a ellos, riendo. «Yo también estoy de acuerdo. Hagámoslo juntos». Y así, comenzaron a planear el jardín que plantarían juntos, un símbolo del nuevo comienzo que tanto merecían. El dolor del pasado aún estaba allí, pero ahora, con cada nueva planta que florecía, encontraban curación y esperanza para el futuro. Mientras trabajaban en el jardín, bajo el calor del sol y la brisa suave, Carlos se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que habían pasado, eran más fuertes que nunca. El pasado no podía ser borrado, pero tampoco los definiría. Eran una familia, unidos por la verdad y el coraje de luchar por un futuro mejor. Y así, con el jardín comenzando a cobrar vida a su alrededor, Carlos, Ana Lucía y Mateo miraron hacia el horizonte, listos para enfrentar lo que sea que el futuro trajera. Sabían que, juntos, podían superar cualquier desafío y que, finalmente, estaban en paz. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios.
Tu apoyo es esencial para nosotros. Y ahora, una nueva historia emocionante está apareciendo en tu pantalla.